En Guyana, el país se acaba antes de lo que dice el mapa. Se acaba la carretera, se acaba la señal, se acaba la idea de que siempre habrá una gasolinera, una clínica o una ciudad a unas pocas horas. Y justo ahí, cuando todo eso termina, empieza la mayor parte del país. Porque Guyana no se entiende desde su capital. Ni desde sus edificios, ni desde sus cifras, ni desde la franja costera donde vive casi toda su población. Guyana se entiende cuando el asfalto desaparece y el viaje continúa igual. Cuando el motor de una lancha reemplaza al coche. Cuando el río se convierte en autopista, calendario y frontera. Cuando una comunidad entera depende de si el combustible llegó, si la lluvia dejó pasar. O si el nivel del agua permitió navegar. Desde fuera, Guyana parece una excepción silenciosa dentro de Sudamérica. Un país de habla inglesa, pequeño en población, enorme en selva, con más bosque que carreteras y más agua marrón que concreto. Pero desde dentro no se siente como una excepción. Se siente como un lugar donde la naturaleza nunca retrocedió lo suficiente como para dejar que la vida moderna fingiera que manda. Aquí la selva no es fondo, no es paisaje, no es excursión, es el sistema. Es humedad constante, techos de hojas, lodo, raíces, insectos, ríos anchos y caminos que duran solo mientras el clima los tolera. Es el lugar donde viven comunidades indígenas, mineros, pescadores, maestros, pilotos. Agricultores y familias enteras que aprendieron hace mucho tiempo que en el interior de Guyana no se sobrevive por fuerza, sino por ajuste. Esta es la vida en Guyana. No la Guyana de las oficinas o de los titulares económicos, la Guyana del interior. La del bosque que decide las distancias. Del río que decide el horario y de la gente que aprendió a vivir en uno de los territorios más remotos y menos domesticados de Sudamérica. Para entender Guyana, primero hay que aceptar que son dos países superpuestos. Uno mira al Atlántico, el otro mira hacia adentro. En la costa vive la inmensa mayoría de la población. Georgetown, New Amsterdam, los pueblos agrícolas, los mercados, las oficinas del gobierno, los puertos, los hospitales principales. Esa franja costera es estrecha, húmeda, densamente habitada y en algunos puntos está incluso por debajo del nivel del mar. Protegida por diques, canales y sistemas de drenaje que recuerdan más al Caribe y a la herencia colonial que a la imagen clásica de la Amazonía. Pero detrás de esa costa empieza otro mundo. Un mundo de selva, sabana, montañas antiguas del escudo guayanés, ríos inmensos y distancias que se miden menos en kilómetros que en horas de motor, en estaciones de lluvia y en disponibilidad de combustible. Más del 80% del país está cubierto por bosque. La densidad humana cae de golpe. La infraestructura se vuelve fragmentaria.
Lo que desde fuera parece el interior es, en realidad, casi todo Guyana. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque un país donde la mayoría de la tierra no está urbanizada no funciona como otros países. No se recorre igual, no se administra igual, no se abastece igual. En muchos lugares del interior no se puede asumir que habrá carretera, electricidad estable, agua tratada o atención médica cercana. Lo que sí se puede asumir es que habrá humedad, barro, vegetación densa y una geografía que nunca se acomoda del todo al deseo humano de movernos rápido. Guyana es sudamericana por ubicación, caribeña por cultura, angloparlante por historia y amazónica por naturaleza, y esas cuatro realidades conviven al mismo tiempo. Los ríos en gran parte del interior de Guyana. El río hace el trabajo que en otros países hacen las carreteras. No une solo lugares, une posibilidades. El Esequibo, el Demerara, el Berbice, el Mazaruni, el Cuyuni, el Potaro, el Rupununi. Estos no son simples accidentes geográficos. Son rutas de carga, vías escolares, corredores médicos, fronteras comunitarias y, en muchos casos, la única conexión real entre una aldea y el resto del país. Una lancha cargada en Guyana no lleva solo personas, lleva combustible. Sacos de harina, cajas de bebidas, herramientas memicinas, láminas de zinc, pollos vivos, motores fuera de borda, baterías, uniformes escolares, todo lo que una comunidad no puede fabricar por sí misma. Y aún así, el río nunca promete facilidad. Hay tramos tranquilos y anchos como una avenida de agua. Hay rápidos que obligan a reducir velocidad, descargar peso o rodear por tierra. Hay temporadas en las que navegar es más simple porque el nivel sube. Y otras en las que demasiada agua vuelve todo más peligroso. Hay días en los que la lluvia reduce la visibilidad y convierte una ruta conocida en algo incierto. Y hay orillas donde desembarcar significa pisar barro hasta el tobillo y luego seguir a pie. La vida aquí depende de saber leer el agua. No solo saber conducir una lancha, saber interpretar la corriente, saber cuándo un canal es suficientemente profundo, saber dónde la crecida arrastró troncos, saber cómo cambia un río cuando lleva días lloviendo río arriba. En Guyana, el agua no separa, organiza. La selva de Guyana no se parece a la versión limpia y ordenada que aparece en los documentales. No está esperando a que alguien la admire. Es densa, húmeda, ruidosa, pegajosa. A veces hermosa de una manera casi absurda. Y a veces agotadora de una manera muy concreta. Desde arriba, el bosque parece una sola superficie verde.
Desde dentro es una arquitectura de capas, raíces, barro, hojas grandes, insectos, lianas, troncos caídos, sombras, claros repentinos, corrientes pequeñas, colinas invisibles hasta que ya estás subiéndolas. La visibilidad se acorta. El sonido se multiplica, todo transpira. El calor aquí no suele llegar como en un desierto. Llega envuelto en humedad, no te seca, te cubre, la ropa se pega al cuerpo. Los zapatos permanecen húmedos más tiempo del que deberían. El metal se oxida, la madera se hincha. El moho aparece rápido. El bosque castiga el descuido no con dramatismo, sino con persistencia. Y sin embargo, esta selva también sostiene una de las biodiversidades más intactas del continente. Jaguares, tapires, monos aulladores, águilas arpías, nutrias gigantes, caimanes. Ranas, serpientes, peces y una cantidad de insectos suficiente como para recordar a cualquiera que aquí la vida no solo existe, desborda. Pero lo importante no es solo lo que habita la selva. Es cómo la gente vive dentro de ella. Porque el bosque no es un vacío entre comunidades, es farmacia, despensa, taller, material de construcción y mapa. Quien vive en el interior no camina por naturaleza virgen el sentido turístico de la frase. Camina por un entorno cargado de información práctica. ¿Qué árbol sirve? ¿Qué fruta se recoge? ¿Qué huella es reciente? ¿Qué sonido no estaba antes? ¿Qué sendero se inunda? ¿Qué arroyo se cruza mejor por la tarde? La selva no es caos para quien sabe leerla, es lenguaje. La idea de que el interior de Guyana está vacío es una ilusión de quienes nunca vivieron allí. Está habitado y desde hace muchísimo tiempo. En el interior viven comunidades indígenas de pueblos como los Macushi, Wapixana, Patamona, Acaguayo, Arecuna, Guayguay, Guarao y otros. Cada uno con su propia historia, territorio, memoria y relación con el paisaje. Muchas de estas comunidades existen en lugares donde la presencia del Estado es intermitente, pero la presencia del conocimiento local es total. Eso significa que la supervivencia cotidiana depende menos de abstracciones y más de práctica heredada. Dónde sembrar, cómo moverse, qué madera usar, cuándo pescar, qué hacer con la yuca amarga, cómo leer el cielo, cómo escuchar el río. En muchas aldeas, la vida está organizada alrededor de ritmos comunales. Casas dispersas, espacios compartidos, escuela, iglesia, pequeño centro de salud. Cancha, paneles solares en algunos techos. Generadores en otros, radios, teléfonos cuando hay señal, y siempre una relación muy clara con el entorno. No todas las comunidades viven igual, algunas están más conectadas, otras mucho menos. Algunas reciben visitantes, turismo o apoyo logístico con cierta regularidad.
Otras siguen estando a una distancia real de casi todo. Y esa distancia moldea la cultura. Una compra simple no siempre es simple. Una reparación no siempre se resuelve rápido. Una enfermedad no siempre puede esperar, por eso la comunidad importa tanto. No como ideal romántico, sino como sistema operativo. Cuando el transporte falla, cuando una familia necesita ayuda, cuando una crecida altera la rutina o cuando hay que mover materiales, la respuesta rara vez es individual. En lugares así, vivir solo en el sentido moderno del término no es libertad, es vulnerabilidad. La comida del interior de Guyana está hecha de geografía. No se cocina igual en la costa que en el bosque, no se consigue igual, no se conserva igual, no cuesta igual. En muchas comunidades del interior la yuca sigue siendo central. De ella salen el pan de casabe, la farina, bebidas y otros productos que no solo alimentan, sino que duran, viajan bien y se ajustan a una realidad donde la humedad, la distancia y el almacenamiento importan tanto como el sabor. Preparar yuca amarga correctamente es conocimiento técnico, no costumbre pintoresca. Hay que rallarla, prensarla, secarla, tostarla. Hay que saber hacerlo bien. También están el pescado de río, los plátanos, la fruta de temporada, la caza en algunas zonas, los cultivos de subsistencia y cada vez más los productos que llegan desde fuera. Arroz, harina, conservas, fideos, aceite, azúcar, refrescos, galletas, cosas que viajan por bote, camión o avioneta, y que muchas veces cuestan más simplemente porque llegar cuesta más. Eso crea una economía alimentaria mezclada. Tradición y mercado, huerto y tienda, pesca y caja de suministro. Y como ocurre en muchos lugares remotos, la comida también revela la desigualdad de acceso. Lo que en Georgetown puede parecer básico, en una comunidad alejada puede ser caro, escaso o esporádico. Un retraso en el transporte cambia menús, hábitos y presupuestos. Una crecida del río o una pista aérea inusable puede alterar la despensa entera. En Guyana, comer no es solo una cuestión cultural, es una cuestión logística. La selva no impide el trabajo, lo redefine. En el interior de Guyana, la gente vive de muchas cosas al mismo tiempo. Agricultura a pequeña escala, pesca, caza, artesanía. Empleo comunitario, docencia, transporte fluvial. Construcción, trabajo público, conservación, turismo de muy baja escala, ganadería en las regiones del Rupununi. Y también, de forma cada vez más visible, minería y extracción. El oro tiene un peso enorme en esta historia. En distintas partes del interior, la minería aurífera atrae trabajadores, capital, motores, combustible, dragas, pistas improvisadas y campamentos donde la selva deja de parecer eterna y empieza a parecer intervenida. La minería da dinero, también trae ruido, erosión y conflictos por el uso de la tierra. Lo mismo pasa con la tala en ciertas zonas, abre rutas, mueve economía, altera bosques. Ese es uno de los grandes contrastes de Guyana.
La selva es, al mismo tiempo, hogar y recurso, protección y tentación económica, patrimonio ecológico y frontera extractiva. Para muchas familias del interior, el trabajo nunca fue una sola ocupación, fue combinación, un poco de cultivo, un poco de pesca, algún salario, algún viaje, algún pariente en la ciudad que manda ayuda. En regiones remotas, la estabilidad rara vez viene de una única fuente. Y eso exige flexibilidad. La gente del interior no vive en una naturaleza inmóvil. Vive en una economía frágil donde el clima, el precio del combustible, el estado del río, la llegada de insumos y las decisiones del gobierno pueden sentirse muy cerca, incluso cuando el gobierno está muy lejos. La distancia en el interior de Guyana, la distancia no se mide como en otros lugares. Un punto puede estar cerca en línea recta y muy lejos en la vida real. Lo que en un mapa parece alcanzable puede requerir horas de lancha, un tramo a pie, un cambio de transporte, una noche fuera o una avioneta pequeña si existe pista y si el tiempo permite volar. Una emergencia médica no se vive igual cuando el hospital está a una carretera de distancia que cuando depende de río, clima y combustible. Y eso afecta todo. La educación secundaria puede implicar salir de la comunidad. Una cita médica puede convertirse en un viaje completo. Un repuesto pequeño puede tardar semanas. Un corte de comunicación puede ser real aislamiento, no simple incomodidad. En muchas partes del interior, la conectividad ha mejorado. Más teléfonos, más paneles solares, más radios, más internet satelital en algunos puntos, más contacto con el exterior. Pero mejora no significa normalidad urbana. Significa que el aislamiento absoluto retrocede un poco, no que desaparece. Sigue habiendo lugares donde una tormenta, una falla mecánica o una subida del río alteran por completo la semana. Y esa realidad produce una forma distinta de pensar el tiempo. Se planifica más, se almacena más, se improvisa menos cuando el riesgo es alto. Se aprovecha el viaje cuando por fin llega. La distancia en Guyana no solo separa geografías. La noche en la selva de Guyana no baja. Y cuando cae de verdad, lo hace con una oscuridad que en muchas partes del mundo ya no existe. Sin alumbrado urbano constante, sin edificios altos reflejando luz, sin tráfico continuo, el bosque recupera el control visual del espacio. Quedan las lámparas, los generadores mientras duran, las luces solares si cargaron suficiente, el resplandor de una cocina, alguna pantalla de teléfono y alrededor un volumen de sonidos que no se parece al silencio. Ranas, insectos, agua, hojas moviéndose. A veces un motor tardío, a veces nada humano. Esa oscuridad cambia la conducta. Las distancias cortas se sienten más largas, los movimientos se vuelven deliberados, las linternas no son accesorios, son herramienta, las conversaciones se acercan al porche, a la cocina, al punto donde todavía hay luz. La noche en el interior no invita a dispersarse, invita a replegarse, y aún así no es necesariamente una noche vacía, es una noche vivida, niños haciendo tareas bajo una luz pequeña. Adultos revisando motores o redes, gente conversando mientras baja el calor del día, radios encendidas, perros atentos, comida terminándose de preparar. En muchos lugares del mundo, la oscuridad sugiere ausencia. En Guyana, a menudo sugiere concentración.
La reflexión. Una hora en Guyana, muy temprano, cuando la selva todavía no ha decidido del todo si ya es de día. El río está cubierto por una niebla baja. La lancha espera pegada a la orilla. Alguien acomoda bidones de combustible, sacos de comida, una caja de herramientas, tal vez una nevera, tal vez una gallina. Tal vez nada extraordinario para ese lugar y casi todo extraordinario para cualquiera que venga de fuera. Los insectos siguen sonando. Los pájaros empiezan a tomar el relevo. El motor tose una vez, luego otra y finalmente se queda encendido. Y entonces el día arranca, no con prisa urbana, con necesidad. En ese momento se entiende algo fundamental sobre Guyana. Que aquí vivir no significa imponerse sobre la selva, significa aprender a encajar dentro de ella sin desaparecer. La gente del interior no vive en un margen del país, vive en el corazón físico de lo que el país realmente es. Un territorio donde el agua sigue decidiendo rutas, donde el bosque sigue imponiendo condiciones y donde la distancia todavía tiene poder real sobre la vida humana. Guyana no pide que la mires como misterio, pide que la mires como realidad.